acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la cuarta temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo como siempre a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, y también por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, 5.4 en Trujillo, 23.3 en Huaura y por Cable Más para todo el Perú. Y también se transmite a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta, también por cable. Solo nos falta transmitir al exterior para que la chapen los marcianos y estamos todos. Les vamos a pedir, como siempre, que nos apoyen dejando su like, compartiendo esta transmisión y que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook Omar. En esta temporada, como ya les hemos contado, vamos a tener una sección especial dedicada a analizar la sentencia, el caso de la semana, y en este caso vamos a tratar sobre el tema de los peajes que resolvió el Tribunal Constitucional. Vamos a comenzar en el programa de hoy analizando el tema de la reforma constitucional. ¿Qué se reformó? ¿Qué trascendencia tiene? Vamos a ver este tema. Comencemos el análisis por la reforma constitucional que aprobó el Congreso, restableciendo la bicameralidad por un lado y derogando la prohibición de reelección de los congresistas por el otro. Respecto a lo primero, respecto de la bicameralidad, hay que tomar en cuenta que el 9 de diciembre del 2018 se votó en el referéndum contra la bicameralidad y a favor de la prohibición de reelección de congresistas. Es decir, en buena cuenta, el proceso de reforma que se acaba de aprobar finalmente ha deshecho dos de aquellos aspectos que se votaron mayoritariamente en el referéndum. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Se puede, luego de que la iniciativa fue rechazada en el referéndum, modificar justamente estos aspectos? Y este asunto está regulado por la ley y se trata del artículo 43 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Este artículo dice lo siguiente, se los voy a leer.
una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los 2 años de su vigencia. 2 años. Salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en 2 legislaturas con el voto de 2/3 del número legal de Congreso. Entonces, la prohibición de reelegir, que fue aprobada en el referéndum y se publicó el 10 de enero de 2019, queda claro que ha transcurrido más de 2 años y que ha sido objeto de reforma por el Parlamento. ¿Correcto? Entonces, no hay un obstáculo respecto de que se hubiera aprobado en referéndum para aprobar la reforma constitucional. Es decir, la reforma introducida no afecta el límite legal previsto para la prohibición de reformar lo aprobado en el referéndum del año 2018. Ahora bien, no se infringió la ley, pero me da la impresión que si la aprobación de la reelección de congresistas, por ejemplo, volviera a discutirse y se planteara un nuevo referéndum, la ciudadanía mayoritariamente volvería a votar en contra de la reelección. Hay razones que justifican la admisión de la reelección. Al fin y al cabo son los ciudadanos quienes deciden en definitiva sobre quienes resultan electos o no, ¿verdad? Pero mayoritariamente, si hoy se sometiera a referéndum, probablemente la iniciativa resultara rechazada. Por otra parte, en el referéndum del 2018 también se rechazó, se dijo que no a la bicameralidad. La pregunta es, ¿puede ahora introducirse aquello que entonces fue rechazado? Y la respuesta está en el mismo artículo 43 que acabamos de leer. Si el resultado del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de 2 años. ¿Sí? Han pasado 6 años desde aquel referéndum y por lo tanto ha transcurrido en exceso el plazo legal por el que se prohibía volver a debatir lo rechazado en el referéndum. De modo que queda claro que los aspectos reformados no resultan contrarios a la ley, aun cuando pudiere discutirse si son populares estas modificaciones o no. Añadiría además que el acuerdo de la ciudadanía en un momento dado no puede ser un impedimento absoluto para reformar la Constitución, ¿verdad? Es decir, el hecho de que una mayoría en un momento histórico y en una coyuntura determinada rechace una reforma constitucional no quiere decir que esta reforma nunca pueda volver a llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces, hay aquí un tema a valorar, pero en todo caso, esta reforma constitucional no resultó contraria a los límites que había impuesto la ley sobre el rechazo de iniciativas. Vamos a ver ahora el contenido de la reforma en sí misma y comenzaremos por lo más notorio, que es la creación de 2 cámaras. El Congreso pasará a tener, a partir de la próxima elección, es decir, cuando se lleve a cabo el siguiente proceso electoral, el Congreso tendrá una Cámara de Senadores conformada por un mínimo de 60 miembros. De esos 60 miembros, 27 van a ser elegidos por los distritos electorales. Recuerden que no son 27 las regiones, pero sí los distritos electorales. Tenemos 24 regiones por un lado, tenemos la provincia constitucional del Callao, 25, y tenemos Lima Metropolitana, y tenemos la jurisdicción de los peruanos en el exterior. Todas esas son circunscripciones electorales, de modo que entonces tenemos un total de 27 circunscripciones electorales y por lo tanto 27, cada una de estas circunscripciones elegirá un senador. Y además de estos 27, por las circunscripciones electorales se elegirán 33 en distrito único nacional, para los memoriosos como fue la elección del año 2000, la elección parlamentaria del año 2000, por distrito único nacional.
Entonces, queda claro que todas las circunscripciones electorales, independientemente de la cantidad de población, tendrá un representante en el Senado. Habrá un senador por Tacna, un senador por Tumbes, un senador por Madre de Dios y también un senador por Lima, un senador por Arequipa y un senador por el Callao, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, a esto añadiría una elección de poco más de la mitad de la Cámara, 33 de 60, por jurisdicción única nacional. De modo que el Senado se constituye como una Cámara de representación de las regiones, todas tienen la misma cantidad, e incorpora representantes elegidos por la ciudadanía a nivel nacional, ya no por cada circunscripción, como se eligen los congresistas, y vamos a ver que de la misma forma se eligen los diputados, ¿sí? Es decir, cada circunscripción electoral elige una cantidad, pero dependiente de la población. En cambio, con el Senado no sucede así. Cada jurisdicción electoral elige un representante. Las grandes, Lima, Arequipa, Trujillo, eligen uno, y las chicas, Tumbes, Madre de Dios, Moquegua, también eligen un senador. Entonces, vamos a ver que la Cámara, el Senado tiene esta lógica de representación territorial y de representación nacional, ¿correcto? Por otro lado, en relación con sus competencias, el Senado solo debatirá los proyectos de ley previamente aprobados por los diputados, es decir, no tendrá iniciativa legislativa, y no aprueba, y si la iniciativa que se aprobó en diputados no es aprobada en el Senado, entonces pasa al archivo. Por otra parte, la Cámara Alta del Parlamento tendrá como competencia la de designar a los altos funcionarios, por ejemplo, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, los 3 directores del Banco Central de Reserva y los magistrados del Tribunal Constitucional, que son todos altos funcionarios del Estado, elegidos por el Congreso. Esos altos funcionarios que se eligen por el Congreso van a pasar a ser elegidos por el Senado. Por último, el Senado también va a tener a su cargo el juicio político, es decir, va a resolver aquellos casos que, como por ejemplo el que se acaba de decidir respecto de los 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, se decide si cometieron o no una infracción de la Constitución que pueda suponer una sanción. Y a esta institución, a este juzgamiento, se le denomina juicio político. En ese juicio político va a formular su acusación la Cámara de Diputados y va a ser resuelto como órgano jurisdiccional por el Senado. Además de resolver el juicio político, va a aprobar los tratados sobre derechos humanos y además también ratificará al jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros, entre otras competencias que le asignó la Constitución. Entonces, forma parte del proceso legislativo, participa en la designación de altos funcionarios del Estado y tiene a su cargo el juicio político. Por otro lado, bicameralidad, 2 cámaras, hemos descrito la del Senado, la otra cámara será la Cámara de Diputados. Esta Cámara de Diputados estará integrada por un mínimo de 130 representantes de la población, en este caso sí, elegidos por los departamentos en proporción a la población de acuerdo al. Entonces aquí sí, Lima elegirá 36, Madre de Dios elegirá 1. El resto de las regiones, en principio, como la cantidad es la misma, van a mantener la misma cantidad de congresistas que han elegido en la última elección. Entonces, el tamaño del Parlamento va a ser mayor. Vamos a tener 60 senadores, elegidos como les contaba antes, y 130 diputados, eligiéndolos como se eligen hoy los congresistas. La Cámara de Diputados tendrá a su cargo todo el tema del control político. Va a haber el tema de las cuestiones de confianza, va a recibir a los ministros para la interpelación, va a decidir sobre la censura de los ministros o del presidente del Consejo de Ministros, va a dirigir la estación de preguntas. También la Cámara de Diputados tendrá a su cargo la conformación de las comisiones investigadoras, además de todo el debate legislativo propiamente, ¿no?
Así que la Cámara de Diputados va a ser una Cámara de representación popular con iniciativa legislativa y control político e investigación en las comisiones investigativas. ¿Correcto? De modo que el Congreso, ahora ya como conjunto, va a tener un mínimo de 190 miembros, 60 senadores y 130 diputados. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y por qué estoy repitiendo una y otra vez que tienen un mínimo y no que tienen la cantidad que tienen? Ok, lo que sucede es que la nueva disposición que se ha aprobado en la reforma constitucional dice en el artículo 90 que el número de congresistas podrá ampliarse mediante una ley orgánica. Así que son 190 por ahora. Así que si se aprueba una ley orgánica que modifique la cantidad, eventualmente podrían acabar siendo más. Pero inicialmente van a ser este mínimo de 190, es decir, habilita que el legislador pueda debatir sobre la cantidad. Lo que no habilita es que fueran menos de 190. Muy bien, hemos visto la composición de las cámaras, sus competencias, su sistema de elección. Vamos a ver algunos otros cambios que introdujo esta ley de reforma constitucional, que no se ha limitado a ampliar solo la cantidad de miembros de las cámaras y el número de representantes y a eliminar la prohibición de reelección. En primer lugar, se elimina del artículo 130 de la Constitución el tema de la cuestión de confianza obligatoria. Como ustedes saben, actualmente, una vez que asume un nuevo presidente de ministros, este debe ir al Congreso a presentar la política general del gobierno. Hasta ahí va a quedar igual, pero la Constitución vigente dice que el presidente del Consejo de Ministros que se está presentando debe formular al respecto cuestión de confianza. Esa cuestión de confianza obligatoria que debía formular el presidente del Consejo de Ministros fue eliminada en la reforma constitucional. Así que, cuando asuma un nuevo presidente del Consejo de Ministros, como sucedería si estuviera vigente la reforma en el caso del señor Adriansen, se presentaría al Congreso, expondría la política general del gobierno, diría, señores, muchas gracias, buenas tardes, con su permiso, y se va. ¿Correcto? A diferencia de lo que sucede con la Constitución vigente, donde tiene que formular obligatoriamente una cuestión de confianza. Así que hay aquí una modificatoria que incide sobre este tema de las cuestiones de confianza. Y recuerden ustedes que es importante, porque si rechazan dos cuestiones de confianza, el Poder Ejecutivo puede disolver el Congreso, y eso en la reforma sí queda. Entonces, lo que se ha eliminado es esta obligatoriedad de plantear la cuestión de confianza obligatoria cuando asume un nuevo Consejo de Ministros. Además de aquello, se modificó también el artículo 79 de la Constitución y se estableció que la aprobación de las leyes de naturaleza tributaria, referidas a beneficios o exoneraciones, además de tener el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que eso ya está en la Constitución vigente, van a requerir para su aprobación mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. ¿Correcto? Así que va a tener que sacar 66 votos, mayoría en la Cámara de Diputados, y además va a tener que sacar 31 votos, mayoría en el Senado. Más de la mitad del número legal para aprobar normas tributarias, beneficios tributarios, exoneración. El establecimiento de la exoneración pasará a requerir ahora 2/3 de los votos. Así que ya no serán, como decíamos, más de la mitad, ya no serán 66, sino que requerirá 87 y del Senado requerirá 40. ¿Correcto? Cuando entre en vigencia la reforma aprobada, el fiscal de la Nación ya no va a tener obligación de formular denuncia en caso de antejuicio. Es decir, cuando el Congreso haya levantado la inmunidad para juzgar a un alto funcionario del Estado por delito de función,
el fiscal podrá evaluar si se configura o no el delito al que se refiere la acusación del Congreso. Actualmente, lo que la Constitución dice es que el fiscal debe acusar en los mismos términos en los que el Congreso hubiese levantado la inmunidad. En cambio, la reforma abre la posibilidad para que el fiscal evalúe la procedencia o no de formular denuncia y, en su caso, por qué delito. Como decíamos, actualmente establece que el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. Dice, formula denuncia, no abre la posibilidad de que lo evalúe, dice formula denuncia. A partir de la reforma, entonces, el fiscal evaluará los alcances de la acción penal conforme a sus atribuciones y elimina la exigencia también de plazo y el deber del vocal supremo penal de abrir instrucción. Así que ya no tendrá el plazo límite y el fiscal y el vocal de la Corte Suprema tendrán, de acuerdo con su competencia, la potestad de abrir proceso penal o no, podrán estar a lo aprobado por el Congreso o no. Por otra parte, la disolución del Congreso solo podrá alcanzar a la Cámara de Diputados. ¿Está bien? Porque el Senado no podrá ser disuelto y se precisa que la elección que se realice después de la disolución será solo de diputados, ya no del presidente o de los senadores, y es solo para completar el periodo. A ver, por ejemplo, actualmente hubo discusión sobre si se disuelve el Congreso, esa elección debe ser solo parlamentaria o debe incluir también al Ejecutivo. La reforma lo que dice es, si se disuelve la Cámara de Diputados, el Senado no puede disolverse, se va a quedar. La elección que se lleve a cabo será solo de diputados y no será por 5 años, sino hasta completar el periodo inicial. ¿Correcto? Si a los 2 años se disolvió el Congreso, entonces se elige solo diputados y por un periodo de 3 años. Asimismo, el Congreso tendrá, a partir de la vigencia de la reforma, una curiosidad, 3 reglamentos. Va a tener, en primer lugar, el reglamento del Senado. En segundo lugar, el reglamento de la Cámara de Diputados. Y en tercer lugar, el reglamento de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, de acuerdo con la Constitución, pasará a tener un reglamento propio que regule las materias que van a quedar como parte de su competencia. Este órgano parlamentario, que se encuentra previsto en la Constitución vigente, se va a mantener luego de la reforma y esa comisión permanente, como órgano del Congreso, va a estar integrada por igual cantidad de diputados que de senadores. Por último, mencionaremos que los miembros del Ejecutivo podrán participar de las sesiones del Congreso, como dice actualmente el artículo 129 de la Constitución, pero añade la reforma que ya no tendrán las mismas prerrogativas que los parlamentarios, como dice la Constitución hasta hoy vigente. Lo que sucede es que, como recordarán ustedes, hubo una gran controversia sobre si el señor del Solar, cuando presentó la cuestión de confianza que dio lugar a la disolución del Parlamento en el 2018, si es que podía irrumpir, podía presentarse en la sesión del Congreso a plantear la cuestión de confianza. Como la Constitución decía que tenía las mismas prerrogativas que los congresistas, entonces hubo una discusión sobre este punto. La Constitución, la reforma constitucional introducida clarifica este asunto y dice que elimina este asunto de que tiene las mismas prerrogativas que los parlamentos. Por otra parte, vamos a ver un poco aquellos cambios que no fueron, ¿no? Aquellos cambios que no llegaron a materializar, que estuvieron en el aire, que parecía que se iban a incorporar, pero finalmente que nunca se incorporaron. Uno, la
la reforma no precisa en qué consiste la falta grave, ¿no? En la que podrían incurrir el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo o los directores del Banco Central de Reserva. Recuerden ustedes que, de acuerdo con la Constitución vigente, estos altos funcionarios del Estado, repito, los miembros del BCR, los directores del BCR, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, pueden ser sancionados por falta grave, pero la discusión es, pero en ninguna parte dice que es falta grave. Bueno, pues este aspecto va a quedar como está, no ha tenido modificatoria. Por otro lado, la reforma tampoco ha precisado en qué consisten las infracciones de la Constitución. De modo que las infracciones de la Constitución que pueden dar lugar al juicio político al que hicimos referencia antes, estas infracciones no han sido tipificadas, se mantiene la redacción actual y por lo tanto se entiende que una infracción constitucional es una contradicción respecto de que sanciona el incumplimiento de un mandato constitucional o haber incurrido en una conducta que esté constitucionalmente prohibida. No ha tenido una tipificación en la reforma. Y por último, la reforma tampoco incorporó a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y a los jefes de la OMPE y del RENIEC entre aquellos que tienen derecho de antejuicio. Esto fue algo que se discutió bastante y el Tribunal Constitucional en su momento dijo que debería incorporarse a estos funcionarios. Lo dijo primero en el expediente 6-2003, proceso de inconstitucionalidad, luego lo dijo en el expediente 3-2022, conflicto de competencia. En estos casos dijo que estos altos, de acuerdo con su interpretación, estos altos funcionarios debían tener derecho a antejuicio. Finalmente, la reforma no incorporó. Por otra parte, y ya para ir terminando, la ley de reforma tiene dos disposiciones complementarias finales que son de importancia. Vamos a ver. La primera dice lo siguiente, leo. Las reformas constitucionales comprendidas en esta ley entran en vigor a partir de las próximas elecciones generales. Es decir, que el nuevo diseño institucional no entra en vigencia de inmediato. El Congreso que está se va a quedar así como está. Recién existirá esta composición bicameral que les hemos descrito, recién a partir de la siguiente elección. ¿Correcto? Que por cierto, no dice que vayan a ser en el 2026. No dice que el Parlamento será bicameral a partir de la elección que se va a llevar a cabo en el año 2026. No dice cuándo se va a llevar a cabo la elección. Asume que potencialmente puede suceder antes. Si se adelantaran las elecciones por renuncia de la presidenta o por declaración de su vacancia, por ejemplo, entonces entrará en vigor el modelo bicameral con las reformas que hemos comentado. Pero, en todo caso, no entran en vigencia inmediatamente, sino a partir de la siguiente elección, ya sea en el 2026 o antes si es que se produce alguna situación de vacancia o de disolución del Congreso. La segunda disposición, la primera se refiere entonces a la vigencia, a la entrada en vigencia de la reforma constitucional. La segunda reforma dice lo siguiente. La implementación de las cámaras legislativas se financia con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República sin que sobrepase el 0,6% del presupuesto general de la República. Como decíamos más temprano en nuestra cuenta de Facebook, Omar.Sar, esto tiene una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el Congreso le ha fijado tope a lo que puede gastar. Correcto, es decir, no puede exceder un determinado porcentaje de la ley de presupuesto. El presupuesto general de la República es 1.000, pues bien, el Congreso puede gastar 6, es decir, 0,6%. Pero la mala noticia, esa es la buena noticia. La buena noticia es el gasto del Congreso tiene límite. Pero la mala noticia es que el Congreso actualmente representa 0,45% del presupuesto general de la República. Así que finalmente, al final del día,
el límite, que es un límite, no es el presupuesto que vaya a hacer, es el límite máximo, ¿no? Pero digamos, si se aprueba el nuevo presupuesto del siguiente Congreso con el 0,6%, el presupuesto que es de actualmente del orden de los 1.000 millones de soles va a tener un aumento del 33%. Pues de 0,45 a 0,6 hay un tercio, ¿correcto? Así que podría pasar perfectamente a alrededor de 1.200, 1.300 millones. Pero miremos el vaso medio lleno y lleguemos a la conclusión en la reforma de que el presupuesto del Congreso no va a exceder del 0,6%, aun cuando incorpora un 50% de congresistas, y esto supone despachos, asesores, etc. El presupuesto no va a crecer 50%, va a crecer un 33%, y además tenemos el límite constitucional de que no puede exceder del 0,6% del presupuesto. Así que la reforma no va a entrar en vigencia inmediatamente, y el límite del gasto del presupuesto del Congreso será 0,6% del presupuesto general de la República. Por último, y con esto terminamos el análisis de la reforma, la ley termina con una disposición complementaria derogatoria única que deroga el artículo 90A de la Constitución, que es el que prohíbe hoy la reelección de congresistas. A partir del momento en que entre en vigencia la reforma, los congresistas podrán postular inmediata e indefinidamente. La Constitución no ha fijado ningún límite a la reelección por parte de los congresistas. Puede postular a veces que... Ahora bien, el hecho de que postule no quiere decir que vaya a resultar electo, naturalmente, ¿no? Es decir, dependerá del apoyo ciudadano. Así que este es un poco la temática que ha tratado la reforma de la Constitución, ¿no? 2 cámaras, modifica la cuestión, incide sobre la cuestión de confianza, incide sobre las normas tributarias, precisa mayorías para la designación de altos funcionarios, no limita la actuación del fiscal de la Nación y de los jueces supremos instructores en procesos penales seguidos a altos funcionarios. La reforma no va a entrar en vigencia inmediatamente y tendrá un límite de gasto. Así que estas son las reformas que se han introducido en la Constitución. Muy bien, lo vamos a dejar acá y ahora vamos a presentar el caso de la semana. Muy bien, muchas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a analizar ahora, corto y fácil, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que ordenó suspender el cobro del peaje en la Panamericana Norte al considerar por unanimidad que se había vulnerado el derecho a la libertad de tránsito. Subrayo por unanimidad porque cuando el conjunto de los magistrados está de acuerdo en un tema, suele ser un aspecto en el que existe un determinado consenso y que revela una posición estable, uniforme por parte de los magistrados del tribunal. Entonces, decíamos, se pronunció por unanimidad sobre el tema. El legislador consideró que la facultad de desplazarse se vincula de modo directo con la libertad personal y por lo tanto las restricciones que afecten este derecho a la libertad de tránsito van a tramitar por la vía del proceso de habeas corpus. ¿Correcto? Entonces, este caso es un habeas corpus porque el derecho a la libertad de tránsito, sobre el que incide la ubicación del peaje en la Panamericana Norte, en el lugar específico donde se encuentra, en Puente Piedra, se relaciona con el derecho a la libertad personal en sentido extenso, con el derecho a la libertad de tránsito concreto. En el presente caso se presentaron 2 demandas
de habeas corpus invocando un derecho colectivo a la libertad de tránsito. Una de las demandas fue presentada por la municipalidad de Puente Piedra y la otra fue presentada por un conjunto de ciudadanos. En el trámite judicial, porque ustedes saben que el proceso de habeas corpus tiene un trámite inicial en doble instancia ante el Poder Judicial, solo llega en última y definitiva instancia al Tribunal Constitucional si la resolución es denegatoria. En el trámite judicial, las demandas fueron declaradas infundadas, porque se entendió que existían vías alternas a la que se encuentra arancelada con el ¿correcto? Contra esa resolución del Poder Judicial en doble instancia que declaró infundada la demanda, la Municipalidad de Puente Piedra, sorprendentemente, interpuso un recurso de casación. Y claro, como el recurso de casación no está previsto en los procesos constitucionales, el recurso de casación fue rechazado por el Poder Judicial. Los ciudadanos, en cambio, interpusieron correctamente, frente a la denegatoria, el recurso de agravio constitucional. De modo que en el Poder Judicial tramitaron dos demandas, pero al Tribunal Constitucional no llegó la de Puente Piedra, la de la Municipalidad de Puente Piedra, porque interpuso un recurso erróneo que fue rechazado en sede judicial. ¿Correcto? Los ciudadanos, en cambio, interpusieron correctamente el recurso de agravio, y ese recurso de agravio es el que resuelve el Tribunal Constitucional en el caso que pueden encontrar en los comentarios, cuyo enlace pueden encontrar en los comentarios de esta transmisión. La cuestión litigiosa que se discutía en este caso radicaba en determinar si el modo en que la implementación material del contrato de concesión Vías Nuevas de Lima, así se denomina la concesión, repercute negativamente en la efectividad del derecho fundamental a la libertad de tránsito de los vecinos de Puente Piedra. No hay duda sobre que el peaje está instalado allí como consecuencia de un contrato de concesión. Esto no está en discusión. Lo que analiza el tribunal es si la implementación material de ese contrato de concesión repercute negativamente o no en el derecho a la libertad de tránsito de los vecinos. Recuerden ustedes que no existen ámbitos exentos del control constitucional, ámbitos donde puedan vulnerarse derechos sin remedio, ¿verdad? Entonces, esta es la perspectiva por la que el tribunal emite su sentencia, no porque valore el contrato de concesión, sino desde la perspectiva de los derechos fundamentales involucrados en este. El Tribunal Constitucional, luego de analizar el derecho a la libertad de tránsito, su contenido y su alcance, también el derecho a la libertad de contratación, advirtió que existe un deber constitucional de reprimir y combatir la corrupción, por lo que las circunstancias que rodearon el contrato de concesión del peaje deben ser esclarecidas por la justicia penal. Sostiene que ha habido denuncias sobre la forma en la que se llegó a los contratos, si esos contratos en los que en algún momento estuvo vinculada la empresa Odebrecht fueron objeto o si ocurrieron hechos de corrupción en el contexto de su aprobación. Debe ser esto esclarecido, dice el tribunal. De otra parte, el Tribunal Constitucional, además de dejar planteado el alcance de los derechos y este tema de la lucha contra la corrupción, sostuvo que la implementación del contrato Vías Nuevas de Lima, a través de obras de infraestructura en el tramo de la Panamericana Norte a la altura de Puente Piedra, ha terminado afectando de modo irrazonable y desproporcionado el derecho a la libertad de tránsito de los vecinos. Cuando yo hacía así respecto de que del peaje, lo que digo es las vías alternas que existen son extensas y suponen un irrazonable y desproporcionado límite a la libertad de tránsito, ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia. Por otra parte, concluye
que no existen rutas alternas que permitan desplazarse entre ambas márgenes de la vía concesionada, es decir, cruzar la Panamericana Norte de un lado hacia el otro. Existen otras vías posibles, correcto, pero como decíamos, esas vías alternas, el tribunal entiende que en determinados tramos cuentan con un solo carril para los vehículos que circulan en sentido norte-sur y desde un análisis material no está en la aptitud de soportar un alto tránsito vehicular. Es la conclusión a la que llega el tribunal y por lo tanto no pueden considerarse alternas a la vía concesional. Correcto, así que dice, materialmente existen otras vías, pero no son vías que puedan considerarse alternas a la que es objeto de la concesión y por eso llega a la conclusión que indicábamos de que existe una restricción irrazonable y desproporcionada de la libertad. La parte resolutiva de la sentencia lo que hace es suspender el cobro del peaje, ¿sí? Y el tribunal en esa parte resolutiva dice que la suspensión del cobro mantendrá su efecto hasta que se adopten las medidas que hagan cesar el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito, por ejemplo, si se construyeran vías alternas, vías que permitan pasar de un lado al otro, etc. Y de otra parte, que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes con calidad de firme que determinen si el contrato de concesión y las adendas tuvieron un origen ilícito o no. Así que se mantendrá suspendido el cobro del peaje en tanto no existan vías alternas o se establezca definitivamente el origen ilícito, en cuyo caso dejará definitivamente de cobrarse el peaje, eventualmente podría concesionarse luego. Pero este contrato eventualmente sería dejado sin efecto si es que se determina el origen ilícito de la. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Hemos analizado la reforma constitucional, el caso de la semana relacionado con la suspensión de los peajes. Les agradecemos por acompañarnos en esta nueva transmisión de la cuarta temporada del Constitucional. Recuerden apoyar nuestro trabajo, dejarnos su like, compartir esta transmisión y nos vemos la siguiente edición de El Constitucional por Onda Digital. Ya no.